Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José. El día de hoy vamos a hablar sobre una lista que se acaba de publicar hace algunos días, que es la lista de los 100 mejores álbums de la historia de la música popular, aparentemente según Apple Music. Apple Music es una plataforma de streaming muy conocida, de las más utilizadas en el mundo, si no es posiblemente la segunda después de Spotify. De hecho, es la plataforma que utilizo yo. Ya les he dicho y ya les he comentado por qué. Porque la calidad de audio es buena, porque el catálogo es bastante completo, por el precio y porque la interfaz de la aplicación en los productos Apple en general, que yo soy usuario de todos los productos Apple, o sea, no todos quiero decir, pero tengo iPhone, tengo Mac por mi trabajo. Me ayuda mucho, se me es mucho más fácil, es mucho más amigable. Entonces es la plataforma que yo utilizo. Bien, ha habido mucha controversia en los últimos días debido a esta lista específicamente. Y creo que estaría bueno revisar ciertas cosas, hablar un poquito sobre las listas, decirles cuál es mi opinión acerca de las listas de mejores discos y este tipo de listas, este tipo de rankings, si se quiere, y de por qué siempre van a generar controversia, ¿ok? La lista se fue publicando alrededor de unos 10 días, aparentemente, según tengo entendido, de 10 en 10 álbums, y ha sorprendido a muchos. Ha sorprendido a gente mayor, a gente consumidora de música, y ha sorprendido a gente muy joven también. Y ahora nos vamos a meter en eso. Entonces, voy a partir por darles la primera premisa del video de hoy, que es: las listas parten posiblemente o llegan con fines comerciales, ¿ok? Desde lo que conocemos como crítica musical. Tiene mucho que ver. Muchos me dirán, no, no es lo mismo. Desde luego, no es lo mismo. Pero tiene que ver, y les voy a decir por qué. La crítica musical tiene cierta cantidad de objetividad, ¿ok? Pero desde luego es un punto de vista de la persona que la escribe o que la lleva a cabo. Esto ha sido siempre, ¿ok? Es cierto que nosotros tenemos ciertos, digamos que ciertos recursos, sobre todo las personas que están educadas en música, eh, para poder medir con objetividad ciertas cosas, ciertos eventos a nivel musical, ¿verdad? Hay elementos técnicos, hay elementos tecnológicos, hay elementos de puestas en escena, hay elementos como si un cantante afina o no afina, si una guitarra suena bien o no suena bien, ¿verdad? Todos esos elementos técnicos de alguna u otra manera se pueden juzgar. Sin embargo, aún todos esos elementos técnicos y esos elementos tecnológicos y de la interpretación en sí o de la grabación en sí, se basan en una experiencia previa, y esa experiencia previa no es objetiva, es absolutamente personal, y esto es algo que hay que entender. Por eso es que yo siempre trato en este espacio de recomendar discos. Muchos me comentan, y eso es lo que más me agota quizás de algunas personas, no las personas que siempre me comentan, a las cuales les agradezco muchísimo, ni los amigos que he hecho por este medio, pero sí algunas personas que se encuentran con mis videos y se limitan, porque es una limitación, desde luego, a comentar, no, ese disco o ese grupo o ese cantante es horrible, ¿no? Ya, pero es válido, desde luego, pero ¿en qué basamos eso? ¿No? Entonces, yo no creo que existan personas con más autoridad
para poder juzgar un evento musical. Y de hecho, por eso es que en este espacio, y es lo que les decía hace un momento, yo trato de no hacer listas de más puntaje o de menos puntaje, ni de jamás asegurar que algún disco es fundamental para la escucha de alguna persona. Todo lo contrario, se dan recomendaciones, se hablan de aspectos en los que sí se pueden ser objetivos, como si un disco suena bien, si está bien cortado, si está bien prensado o tal. Y hablamos de historia, desde luego que también es algo objetivo. Sin embargo, difícilmente voy a decir que algún artista es mejor que otro o que algo es superior necesariamente a otra cosa, porque finalmente habría que ver cuáles son los criterios que cualquier persona toma en consideración para hacer una crítica o para definir algo en específico. Y partiendo de eso, voy a hablar sobre la lista de Apple Music. Se entiende entonces que la lista es solo eso, es solo una cuestión de difusión, tiene fines meramente divulgativos, de marketing. Y vamos a entrar un poquito vamos a hablar un poco del top 10 de la lista, que ha sido muy controversial, y les voy a decir también cuáles son mis teorías sobre cuáles son los criterios que se han utilizado para elegir esta lista, ¿verdad? Pero entendamos eso, las listas, los rankings son solo eso. Podemos medir muy pocas cosas en la industria de la música a nivel objetivo. Quizás ventas sí podemos medir, quizás ingresos sí podemos medir, cuántas personas van a los conciertos sí se puede medir, pero qué disco es mejor que otro realmente no se puede medir. Reitero, hay ciertas cosas a las que nos podemos aferrar, tratados, aspectos técnicos de cómo ejecutar un instrumento, aspectos históricos posiblemente, pero va a pesar mucho en los críticos musicales, así como en las personas que hacen las listas, su experiencia personal con los álbums, con la música. ¿Okay? Para mí, por ejemplo, este disco de Ilia Kuriakanda Valderrama, lo estoy poniendo como un ejemplo X, pero este disco puede significar algo en mi vida a nivel personal que para otra persona no. Yo cuando escucho este disco posiblemente pueda decir, bueno, este disco es grandioso, es maravilloso, es de lo mejor que escuché en mi vida. No necesariamente, es un ejemplo, reitero. Y para otra persona le es absolutamente intrascendente. Y eso es lo lindo de la música y del arte, que el significado final se lo van a dar las personas. ¿Okay? Es cierto que hay ciertas obras, ciertos discos que van a marcar hitos por cómo van a influenciar a la industria de la música, a los distintos partícipes dentro de esa industria, ya sean músicos, productores, managers, empresarios, etc. Hay mucha gente que está trabajando para que esto siga girando todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta esos puntos. Bien, entonces voy a hablar sobre los discos, los 10 mejores discos que para Apple Music han sido elegidos. Los voy a mencionar uno a uno y les voy a dejar las tapas aquí. Pero antes de eso, hay que partir diciendo que no sabemos quiénes han votado por los discos en general. Según la web de Apple Music, la lista está curada por artistas y expertos musicales como una muestra de amor a los discos que han dado forma al mundo en el que vivimos. Eso es lo que dice, lo estoy leyendo, lo estoy citando tal cual, ¿verdad? Artistas y expertos musicales. ¿Eso la hace más fiel a algo o más objetiva? No. Para nada. ¿Ok? Les cuento como anécdota muy personal, y es algo que yo usualmente no trato de decir demasiado en este canal porque no se trata de eso, y precisamente porque
podría sugerir que yo considero que tengo más criterio o tengo más autoridad para hablar sobre música que otras personas. Yo soy músico profesional, me he especializado en la batería, en la ejecución del instrumento, y además de eso tengo una maestría en musicología. He hecho una tesis relacionada a los vinilos. Bueno, muchas cosas. Sin embargo, eso a mí no me da más autoridad que una persona que no está instruida en música para decir que un disco es mejor que otro. Para nada. ¿Ok? Reitero, si hay algunos aspectos técnicos a los que podemos ir, pero no porque yo esté educado en música y algunos de ustedes no, me da a mí más autoridad para hablar sobre algo específicamente. ¿Sí? Bien, entonces, para la lista de 10 mejores álbums dentro de estos 100, se juntaron Nile Rodgers, músico, productor muy conocido, músico de Chic, ¿verdad? Y que además ha tocado con todo el mundo, es conocido por todo el mundo, es una suerte de leyenda dentro de la industria, ¿sí? Maggie Rogers, que es una cantautora joven, muy joven, y dos personas que trabajan en Apple Music, que son Zane Lowe y Ebro Darden. Hay uno especial en video en YouTube, en el canal de YouTube de Apple Music, en donde pueden ver cómo ellos conversan sobre estos 10 discos. Yo les recomiendo que lo vean, no voy a dejar extractos aquí ni voy a comentar nada acerca de eso porque lo pueden ver, y bueno, eso es. Vamos con los 10 discos entonces, ¿sí? El número 10 es Lemonade, de Beyoncé, del año 2016. ¿Okay? Acá les dejo la imagen, desde luego. El número 9 es Nevermind, de Nirvana, del año 91. Desde luego uno de sus discos más conocidos y uno de los discos más conocidos y tapas más icónicas quizás del rock, sobre todo de ese periodo. El número 8 es Back to Black, del año 2006, de Amy Winehouse. El número 7 es Good Kid, Mad City, de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar es un crack. Yo lo vi el 2019 en el Lola en Buenos Aires. Y es un gran artista. Tiene que ver mucho con el canta rap y R&B y esas cosas. Pero bueno, está como séptimo disco, año 2012. El 6 es Songs in the Key of Life, del año 76, de Stevie Wonder, una de las grandes figuras de música popular del mundo, de la historia, ¿no? Y posiblemente uno de sus discos más icónicos, ¿verdad? Número 5, Blonde, de Frank Ocean, del año 2016. El número 4, Purple Rain, del año 84, de Prince, con The Revolution. El número 3, Abbey Road, año 69, de los Beatles. Aquí está mi gorrita de Abbey Road. Yo soy muy fan de los Beatles, ya lo saben. El número 2, Thriller, del año 82, de Michael Jackson, llamado el rey del pop. Y como primer disco o el mejor disco de música popular para Apple Music, The Miseducation of Lauryn Hill, del año 98, de la señora Lauryn Hill, que sin duda es un disco fabuloso. ¿Okay? Es un disco maravilloso. Ahora, ¿qué puedo comentar yo acerca de estos 10 discos o de la elección polémica de estos 10 discos? ¿Okay? ¿Es The Miseducation of Lauryn Hill el mejor disco de música popular de la historia? Para mí es un gran disco, quizás uno de los discos más icónicos del periodo Neo Soul, los años 90, finales de los 90, principios de los 2000. Pero para mí no es el mejor disco de música popular de todos los tiempos. Puede que para otros sí lo sea. Y a eso voy con las listas y los rankings. Es totalmente subjetivo. ¿Cómo podríamos nosotros elegir el mejor disco de música popular? ¿Cómo podríamos nosotros coincidir en un solo disco? Mucha gente dice, bueno, tenía que ser un disco de los Beatles. Hay mucha gente a la que no le gustan los Beatles y está bien. Tenía que ser un disco de Michael Jackson o de Prince o de Bowie. Y hay mucha gente a la que no resuena con eso, quizás que nunca escucharon
los mejores o esos discos o esos artistas, ¿no? El fanatismo muchas veces nos nubla. Y digo nos nubla porque yo soy fan de ciertos artistas y de ciertas bandas. Lo he dicho muchas veces y no tengo problema en admitirlo. Yo soy muy fan de Charly García, soy muy fan de los Beatles, soy muy fan de Prince. Pero incluso yo, siendo fan de Prince, no considero que el cuarto mejor disco de la historia es Purple Rain. De hecho, ni siquiera pienso que Purple Rain sea el mejor disco de Prince. Pero esa es una opinión personal. ¿Hay ciertos aspectos técnicos que para mí son mejores en otros discos de Prince? Sí. Pero eso va a pesar más que el criterio que tuvieron las personas que votaron por esta lista. No necesariamente. Es cierto que esta lista deja en evidencia muchas cosas. Cómo ve la industria norteamericana al mundo de la música popular. Cómo va a primar en esta lista de 100 mejores álbums los artistas con más ventas. ¿Okay? Va a ser un punto o un aspecto crítico para elegir y para puntuar ciertos álbumes, ¿no? El Thriller, por ejemplo, ¿no? El disco más vendido de toda la historia teóricamente, o de lo que se tiene registro, y está como segundo disco. Y reitero, yo consumiendo mucho Michael Jackson, para mí no es siquiera su mejor álbum, no es siquiera su trabajo más interesante, ¿no? Tiene cosas un poco más interesantes, pero bueno, es una opinión personal. Igual con Beatles, ¿no? ¿En qué escenario nosotros podemos poner a un disco como 1989 de Taylor Swift, ni siquiera el disco original, sino la versión que Taylor ha tenido que regrabar para recuperar sus derechos fonográficos, sus masters, por sobre un disco de Beach Boys o por sobre un disco de los Beatles? ¿Está mal eso? Bueno, para algunos de nosotros sí. Para algunos de nosotros un disco como 1989 de Taylor Swift no estaría a la altura del Pet Sounds de los Beach Boys. Pero eso no puede ser ley. Porque en el momento en el que eso se vuelva ley, va a haber o va a existir cierta música que va a estar discriminada de gratis. Y de hecho esta lista es una forma de discriminar ciertas músicas. Encontramos un disco en español en toda la lista, un disco latino. ¿Cuál es el Cris Modernos? ¿O el Artot? ¿O no? Es un disco de Bad Bunny. Yo no pondría Bad Bunny siquiera en los 100.000 mejores discos de toda la historia de música popular, ni siquiera. Encontraría 100.000 discos antes que ese. Pero es una cuestión personal, reitero. Aquí en esta lista va a primar una visión norteamericana, yankee, de cómo juzgar y cómo medir y cómo pesar la música. Van a haber un montón de discos que ni siquiera van a entrar en la contienda, ¿verdad? Y por eso es que tenemos tanta música norteamericana, más allá de que ellos sean los dueños de la industria desde toda la vida, pero por eso es que vamos a tener una lista llena de R&B, de hip hop, de rap, de pop, ¿no es cierto? Es lo que más va a haber. Van a haber algunos discos de rock inglés, es cierto, pero quizás algunos de nosotros podríamos sugerir una lista totalmente diferente, y de eso se trata. De que podamos hablar de estas cosas y de que podamos debatir. Posiblemente para Apple Music sea fundamental tener esta lista, o este sea el criterio, y están felices con su lista, porque eso les va a disparar que la gente escuche y que la gente hable de Apple Music. ¿Okay? Se ha desatado una guerra en gran parte de los foros que conozco. Se han escrito muchas críticas y tal, en las redes sociales también, desde luego. Y bueno, es así, porque las listas generan eso, ¿no? Entonces, antes de rasgarnos las vestiduras porque Taylor Swift aparece antes que los Beach Boys o que los Beatles, antes que volvernos locos, recordemos que una lista
no significa absolutamente nada. Es lo mismo que una playlist en Apple Music, en Spotify, en donde sea, en YouTube. La crean ciertas personas con un criterio determinado que puede o no ser el criterio propio. Y finalmente me voy con esto. Creo que es una buena oportunidad, las listas, eso sí, para darle una escucha o para descubrir algunos discos o algunas obras que no hemos descubierto antes. Y poder juzgar si nos gustan y si no nos gustan. Y eso está bueno. ¿Okay? Yo así he descubierto mucha música. Y bueno, vale la pena intentarlo. No es para todo el mundo, pero intentarlo. ¿Sí? Bien, espero hayan disfrutado este disco, perdón, ya no sé lo que estoy hablando, este video acerca de un tema un poquito diferente. Hoy día no mostramos discos, pero creo que es un tema para debatir. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de las listas. Desde luego van a haber comentarios de no, porque tal disco no debería estar. Bueno, no caigamos en lo mismo. Les mando un abrazo grande y nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.